Di lo de Felipe que tú dices. Felipe, que era bien odioso, decían. Y tuvo a mi mamá, Nisa, María, 3 hembras. Y los varones eran Alido, Israel, eran como 4 varones. Y a las hembras le daba patadas. Con esto aquí del pie era que le pegaba. Y a los varones no. Ya ellos, esos son de los que tienen la creencia de que las mujeres no valen nada. Cuando él se fue, yo tenía 2 años. Yo puedo decir que no lo conocí. Y buen mozo que era. Allá había una foto de mi mamá grande así. Un hombre bello, blanco, con los ojos, no sé si eran azules o verdes. Creo que verde. Pero un hombre, pero te digo, era como pintado. Bello, bello. Y ese era el que era turco, tú dices. Y los hijos, uno salió buen mozo, los otros no eran buen mozo. Entonces él se casó con mi abuela, se llamaba Rosa Medina. Ella era de allá, de cerca de Estancia Nueva, donde le decían La Colina. De La Colina era Mamatea, Consuelo, la esposa de mi tío Meme. De Meme, que se llamaba Altagracia. No, Matea. Él tenía un nombre de mujer. Consuelo. Él tenía un nombre de mujer. La otra se llamaba Juanita y una que era retardada se llamaba Delia. Pobrecita, decía, me duele la barriga. Ah, sí, ahora mismo se te va a quitar. Cogían batata hervida y hacían una bolita. Toma, con esta pildorita te vas a sanar. Se la tomaba y al poco rato decía, se me quitó. Era bien buena gente. Y Juanita era muy buena. Pero ¿Quién era Juanita? Matea era una mujer egoísta. Le dio una, no sé, una envidia, Cuando yo llegué al campo, porque yo era un modelo de virtudes, todo el mundo, ay, ¿por qué tú no eres como Melba? Yo no me ensuciaba, yo no me sentaba en la tierra, mi panty siempre estaba limpiecito. Y ellas tenían todos los fundillos negros, siempre. Y eso no me gustaba a mí, porque entonces me cogían mala voluntad, porque estaban comparándome. Y Matea era bien mala. Cuando ella me cogía sola, me maduraba a golpes por nada. Sí, buscaba cualquier excusa. Buscaba cualquier excusa. Ninguna. Ella no buscaba excusa. Me caía encima. Era, yo no sé, era así un odio que me tenía. Una gente indefensa. Que yo llego allí y no conozco a nadie. ¿Sabes lo triste que es eso? Estaba al lado de mi abuela. Y cuando mi abuela no me veía, me estaba llamando. ¡Bolín! Me decía Bolín. Porque mi papá me puso Bolín. Nosotros vivíamos, cuando yo nací, que era bebé, frente a una iglesia que era, no la de Rosario, que está, no sé si eso es Moca. ¿Tú te acuerdas de una iglesia frente a Norca? Yo no me acuerdo nada de... Que tenía unas campanas allá bien altas. Bueno, esa era la iglesia de Rosario, pero cuando yo nací, mi papá y mi mamá vivían en una casa cerca de la otra iglesia. Era la iglesia
no sé, la Mercedes, no me acuerdo. Entonces, mi papá me dice que había en la esquina un letrero así, en un palo de luz, que decía Martina Triboli, y anunciando, era como una Marta. Y entonces él dice que me brincaba ahí. Y veía el letrero y decía Triboli, Tribolín. Ya. Entonces me puso bolín. Y eso, después de ahí, porque él era de la policía. Mi papá era el jefe de la policía. Y el esposo de María, mi tía, hermana de mi mamá Conrada, tenía un rango más alto que él. Y eso salvó a mi papá de que no lo fusilaran. Porque lo mandaron a presenciar una matanza de... Déjalo para ahorita porque estoy como oyendo ahí. Me deja el sueño. Lo mandaron hicieron un hoyo bien grande y traían los haitianos y le daban un palo y caía en el hoyo vivo. Y venía el otro, y el otro, y el otro. ¿Tú te imaginas, mi papá, una persona él era tan sensitivo, por poquito se muere, de sufrimiento. Él me decía, yo pensaba que me moría. Entonces cogió para el campo donde mi abuela, su mamá, y allí pasó recuperándose mentalmente. Entonces, él dijo que él prefería que lo fusilaran, pero él no volvía porque jamás él iba a poder hacer eso. Entonces, el esposo de María, que tenía un rango mucho más, mi papá era el comandante, le llamaban el comisario, el jefe de la comisaría. Pero el otro, el esposo de mi tía, María, tenía un rango bastante alto. Y tenía, tú sabes bien, con Trujillo. ¿Cómo se llamaba ese? Él se llamaba Pedro, él era de por allá de la Loma, negrecito así. Y mi tía blanca, rubia, bien linda que era. Pero era un hombre muy bueno. Por dentro era precioso. Bien bueno y bien familiar. Quería mucho toda la familia. Pues entonces él hizo un reporte, como una carta, con la renuncia de mi papá y explicando que estaba muy enfermo. No sé lo que pusieron ahí, pero algo que iba a justificar. Entonces lo nombraron a mi papá secretario del tribunal. Él era que tenía que estar en toda ¿cómo se llama eso? Allá le decían causa. Eso se llama. Los juicios. Los juicios. Por todos los juicios. El pobre, a veces yo iba y estaba blanco así, lánguido del hambre, porque esos juicios a veces se extendían. Y de ahí, ¿por qué se fue para Barahona? Y era secretario en un batey. Se llamaban bateyes, de los ingenios. Y entonces Sí, yo me acuerdo. Donde se cultivaba la caña.
Yo me acuerdo, sí, en las oficinas. Eso era americano. Yo no sé. Eso no sé por qué, nunca supe. Porque él fue para allá. Y entonces allí en Barahona fue que mi papá y mi mamá se separaron. Y él pues regresó a Moca. Él tenía su casa allí, en la esquina de Duarte con Rosario. Todavía está allí, una casita bien vieja. ¿Qué número era? ¿Qué número? ¿No te acuerdas? No. Allí estuvo el consultorio de Marino, que era dentista. Dentista. Cuando yo cumplí como 13 años yo tenía, cuando Marino se graduó, yo tenía estos 2 dientes de aquí con un picadito y él me lo arregló. Maquinitas que le daban por en el pie. Rucu, rucu, rucu. Y yo lo más tranquila. Y nunca le tuvo, tú sabes que la gente le tiene terror a los dentistas. Yo no. Y le digo, no me ponga inyección, que a mí lo único que me duele es la inyección. A mí no me duele casi ningún dentista. Yo creo que en alguna ocasión alguien, está bien. Y yo lo más tranquila. Y se murió Marino. Esos eran los 2 hijos del primer matrimonio de mi papá. Ella siempre estaba enferma. Los papás de ella vivían en La Vega. ¿En La Vega o en Salcedo? En Salcedo yo creo que era la común cabecera de Moca. Moca era una provincia y Salcedo era una común, ¿cómo se llamaba? Común, un pueblito que pertenecía a Moca. Una comuna. Una comunidad, qué sé yo, no me acuerdo cómo me llamaba eso. Entonces venía una semana y una vez se enfermaba. Ay, me voy con mi mamá. En quejumbrosa. Y entonces mi papá, brincando por ahí, tú sabes, un policía con qué uniforme que le quedaba tan bonito. Tuvo a Norca con una mujer, tuvo 2, y ¿cómo se llamaba el otro? Esa era apellido Esteve. Y la mamá de Osiris era apellido Esteve también. Osiris me quería tanto. ¿Quién era Osiris? El que era policía, mi hermano. Ah, ok. Hijo de mi papá. Entonces, cuando yo nací, Alida, hija de mi mamá, y Osiris, hijo de mi papá, vivían con ellos. Y entonces nací yo, imagínate. Los 2 eran locura conmigo. Alida me llevaba 11 años. Yo no sé Osiris cuánto me llamaba. A lo mejor eran más o menos contemporáneos. Pero Osiris era bien bueno. Él iba al campo a cada rato a verme. Y era locura conmigo. Entonces me mandaron. Ahí hay otra hermana. No, dale la grande que está allí. Ay, pero no hable porque Está Rolando. ¿Está bien? ¿No importa? está grabando. No importa, eso es parte. Esta. La grande. Porque a él le gusta media altica. Esta está alta también. No, está bien esa. Cualquiera. Esta está alta. Pero a él le gusta más que ella. Cualquiera. Está bien. Ponle fonda nuevo. No la Limpia. puse allí. Pues entonces me mandaron
me trajeron para el campo, para la casa de mi abuela, la mamá de mi papá, En Moque, Estancia Nueva. en Estancia Nueva Moca. Yo no conocía a nadie. ¿Tú te imaginas? Yo tenía 3 años. Yo me acuerdo como ahora. Yo me acuerdo de cosas que yo tenía 2 años. Y mi papá me decía, no puede ser que tú te acuerdes. Pues sí me acuerdo. Todavía me acuerdo de cosas que yo tenía 2 años. Sí. Cosas tan sencillas como que a Fafo. Ajá. A Fafo le compraron un camioncito, pero era perfecto, una imitación perfecta. Y a mí me encantaba. Y alrededor de la casa había un balcón abierto, nada más con columnas. Y todo eso estaba lleno de lechos en tiesto. Bello, de eso yo me acuerdo. Vivíamos ahí, mi papá me decía, no puede ser, tú tenías 2 años. Y yo, sí, yo me acuerdo. ¿Y qué era la parte de Estancia Nueva que nos pertenecía? La parte de la finca de Estancia Nueva. Con mucho dinero, porque todo Estancia Nueva era de él. ¿Y no eran de los turcos? No. Los turcos eran de mi mamá. Ah, ok. De parte de mi mamá. ¿Y qué era la tierra de los turcos? La tierra era de ese... La que compraron los turcos, tú dijiste. Los que compraron los turcos. No, mi abuelo tenía una finca en el Líbano. Ajá. Él en Moca no tenía tierra. Oh. Entonces, él quería que toda la familia fuera con él y mi abuela, que era su esposa. Pero ellos no quisieron, porque dice que ellos, ninguno lo querían, era muy bruto. Y yo decía, pues si yo hubiera estado grande, yo me voy con él. Pero después me empezaron a contar, y dije, ay no, uy, de lo que me libré. Era malo, pero bien malo. ¿Ese era quién? ¿Ah? ¿Quién era ese? Él era mi abuelo, papá de mi mamá. Se llamaba, adiós, se me olvidó, Magia. ¿Cómo yo te dije ahorita? No me acuerdo. Se me olvidó. Felipe. Ah, Felipe Mustafa. Felipe Mustafa. Así se llamaba Chichi. Felipe. Ok. Pues se fue. Él se fue para regresar. ¿Qué volvió? Nunca regresó ni... No sé si al principio escribía o qué sé yo. Entonces, turcos que venían de allá, le decían, él está bien, él tenía una familia, él estaba casado allá y todo, antes de venir. Y volvió con su familia. Porque aquellos saben vivir allá, con esos turcos brutos. Pero los que nacieron en Moca. Acá no. Cuando mi mamá tenía 15 años, cuando mi mamá nació, la casaron con un primo. Árabe. Cuando ella cumplió los 15 años, porque cuando mi mamá nació, él tenía 2 años. Entonces lo casaron. Cuando tenía él 17, lo trajeron y lo casaron con mi mamá. Entonces, eran Mustafa, primos hermanos. Entonces mi mamá, según me contaron, ella perdió unos cuantos bebés. Nacían y se morían. Parece que estaban muy, muy cerca la sangre. Y nada más pudo concebir a Lida.
Alida tenía los brazos como contrahechos aquí. Ujú. Entonces, Fremio, uno de los hijos de Alida, nació con un lado más grande. Antes se le notaba mucho, pero a medida que fue como engordando, siempre se le nota. Tiene un lado más grande que otro. Entonces, José y mi mamá después se divorciaron. Ellos no salían adelante. Porque era igual que la abuela, igual que el papá, un turco bruto. Y pues, mi mamá no le gustaba ese hombre, ni lo conocía. Lo trae, mira, aquí está. Pues entonces ellos se dejaron en Moca y él se fue a vivir a Jarabacoa. ¿Te acuerdas que fuimos a Jarabacoa? A Jarabacoa, sí, yo me acuerdo. Y lindo que es Jarabacoa. Sí. Estuvimos en una montaña, había una casa en una montaña, estaba el río abajo y hacía mucho frío. Era como una cabañita. Ajá. Había una piscina, montamos a caballo. Sí. Yo tengo una foto de los caballos Yo me acuerdo del río. con Ramón. Ujú. Pero después, por ejemplo, Jorge era muy buena persona. Un hermano de Alida, de parte del padre que tuvo él, después que se dejó de mi mamá, que se casó con la otra. Muy buenos todos, muy buenos. Ninguno salió al viejo. No más. Bien buenos todos. Entonces, los hijos, los varones del viejo abuelo malo, salieron como medio raros. Había uno que era... Agustín se la daba de curandero, ponía a buscar hierbas y cosas. Después tú envenenar a él. El pobre. Salieron, eso eran vagos los dos, nunca trabajaron. Entonces Alido sí. Pero Alido se casó con una señora que era como un poquito como retardada. ¿Cuántos hijos tuvieron? 13 o 12 o 15, qué sé yo, más de 10. Una base de mujer. Y tú sabes que esas muchachas me dicen que la mayoría son testigos de Jehová. Sí. Que viven en Nueva York. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? No me acuerdo de ningún nombre. Porque como Alida se murió, y Angie, que era que yo, que nos recordábamos, nos poníamos a hablar de esas cosas y refrescábamos la mente. Pero ya se murieron las dos. Entonces, Alido era contratista. Él tenía su propio negocio, pero era constructor de carreteras. Él construía carreteras. Era muy buena persona. El otro era policía, muy bueno también. Ese se llamaba Israel. Había otro. ¿Y esos no son me qué? acuerdo. Mustafa. Israel Mustafa. Entonces, ya yo no me acuerdo después de esa gente. El que era policía tuvo 2 hijos, muy buenos los dos. Estudiaron, muy buenas personas. Entonces, yo en el campo, porque me llevaron por unos días y mi abuelita dijo que si le quitaban esa muchachita, ella se moría. Entonces yo tuve
que aguantar allí todo Que volver. por mi abuela. Y se puso a dar gritos mi abuela. Si me quitan esa muchachita, yo me muero, me voy a morir. Lloraba y lloraba. Imagínate, después que estaba viejita. Y tenía un montón de nietas. Pero cada una en su casa. Siempre se cultivó plátano allí. Uf, los plátanos sabrosos. Sí, yo me acuerdo. Habían diferentes plátanos. Habían uno que le decían hembrita. Eran sabrosos. Eran corticos, Y dulce. con mucho sabor. Eran duritos. Se sancochaban. Para el mangú no eran buenos. Pero para comer así y para el sancocho. El sancocho era, mi abuela decía, vete, trae un racimo de hembrita. Y yuca tremesina. Tremecina. Era una yuca que ya a los 3 meses estaba. Eran pequeñas. Y echaban nada más que como 4 palitos con 2 o 3 hojitas. Y cuando tú sacabas así el montón de yuca. De yuca. Yo me acuerdo que tenían colmena. Meme. Sí. Yo saqué miel una vez con él. Las colmenas, después que mi abuela se murió, sí, después que mi abuela se murió, repartieron la tierra, le dieron a cada uno lo suyo. Entonces la de mi papá se la dieron al lado de la que le tocó a Fabriciano, porque Fabriciano entonces le atendía lo de él y lo sembraba, y cuando producía le daban el dinero a Marino. Entonces Marino lo repartía. Él me mandaba lo mío a la capital. Después yo estaba casada. Entonces cuando yo me divorcié de tu papá, vivíamos en el ensancho Sama. Yo fui a Moca. Esa fue la primera casa que compraron. Sí. Cuando la casa la compramos, cuando Nuna tenía 1 año. El ensanche Sama era para los militares. La mayoría eran militares. Sí, pero De Trujillo. era para cualquiera. Pero lo que se pagaban eran $50 mensuales. Entonces yo viajé a Moca y le dije a Marino, yo no me acuerdo con cuánto se saldaba. Con lo que se saldaba yo le dije, dame tanto. Y valía muchísimo más, lo mío. Pero yo lo que quería era saldar la casa. Y le dije, dame de una vez rápido, Te lo dio. contento, porque se lo ganaba todo. Entonces saldé la casa. Después la vendí. Hicimos la de... Porque él se puso muy difícil el puente. Entonces, fue que fabricamos en el respaldo proyecto. Le pusieron así, el viejo aquel, ¿te acuerdas? Pobre viejo tan bueno. Ay, se me olvidó el nombre. El de la esquina era Don Julio, pero el nombre del dueño... Don Julio. Pero Don Julio era uno que vivía allí en la esquina, Don Julio. que tiene una casa bien grande. en la Bien misma bueno esquina. ese señor. Era bien prietecito, Sí. pero bien bueno. Yo di con tanta gente buena, como que todo me salía bien. Eso era
que el mar se había retirado de allí y nadie se atrevía a fabricar hasta que... Y aquello era roca. Ujú, ya. Aquella zapata, yo me acuerdo un viejito así. Ujú, yo me lo acuerdo. Eso era pica piedra, Con pica pantalones piedra. cortos. Era pura piedra. Y el filtrante era natural. Eso iba al mar. Sí, eso lo descubrí yo, ¿te acuerdas? Que estábamos mirando y había un hoyo Sí. y metieron... Tú lo descubriste. ¿Quién fue que lo hizo? Dinaldo. Dinaldo era el que estaba fabricando. Dinaldo me hizo los planos. Oscar, ¿te acuerdas de Oscar? Que estudiaba, era de Barahona. Estudiaba en la universidad junto con Dinaldo, ingeniería igual. Y vivía con Alida. Él le pagaba como un hospedaje y vivía allí. Oscar y Chichi, mi hermano, fue que me hizo los planos de la plomería y de la electricidad. Todo de gratis. Todo me salió bien, bien bueno todo. Como que Jehová estaba conmigo. Yo creo que Jehová siempre estuvo conmigo. Porque de todo me libró. Mira que esos golpes que me daba Consuelo en la cabeza. Después tu papá me daba puño en la cabeza. Y me dijo compré que a mí la mitad del cerebro no me funciona. ¿Cómo va a ser? Dice, eso me dijo un día. Pero muchos golpes. Una vez, ella me ponía a planchar la ropa de Omega. Pero yo era una muchachita. Y porque no le planché bien un encajito de unos panticitos, ella me cayó encima y me maduró a golpe. Y así. Yo llegaba de la escuela y Omega de una vez se metía en el cuarto. O se llevaba el lápiz o me lo rompía en dos. Y yo tenía que ir todos los días al tribunal donde mi papá a buscar un lápiz. Y yo no me atrevía a decirle a mi papá que ella me lo rompía, que ella se lo cogía. Y Consuelo no decía nada porque ella tenía así un vaso lleno que no le cabían los lápices de los que no rompían. No decía nada. Y siempre estaba enferma porque toda la carne era para ella. Y a mí no me gustaba. A mí me ponían un pedacito y yo lo masticaba y lo ponía en la orilla del plato. No me lo podía tragar. Sacaba el jugo. A mí lo que me gustaba era la habichuela con plátano y aguacate. Un plato. Ya fue igual. No nos gustaba la carne. Yo me metía abajo en la mesa. Había una mesa que pegaba hasta allá. Así mismo, en esta posición. Pegada de allá de la pared. Llegaba como hasta aquí, más o menos la mesa. Y ahí yo me metía allá en el rincón. Y no comía, a veces no comía. Llora y llora y llora. O si no me metía para abajo del piso. Yo tenía muchas muñecas. Yo le hacía las sillitas, le hacía las camitas con cartón.
las sabanitas, las tendía, le hacía almohaditas, de todo. Su ropa, muñecas de trapo. Pero tenía muñecas grandes, así, y baby, que mi mamá me mandaba. Mamá me mandaba muchas cosas lindas. Trajes de seda pura de la China, de todos los colores. Me lo hacía ella misma. Mi mamá cosía lindo, bien bonito. Unos trajes preciosos. Como, ya tú sabes, de rico. ¿En qué año fue que murió abuela? ¿En qué año fue que ella murió? Mamá. Eso fue como en el... como el un poquito... 6, 9, por ahí. Un poquito después que yo me casé con Ramón. Al 71. Yo vivía en Fajardo. 72 entonces. 71, 72. Sí, como 72, porque yo me casé en marzo del 73. No, 74. Como 74 o el mismo 73. 73 o 74. Y mi papá, cuando murió, vivíamos en La Pastel. Y cuando vino un chofer y dijo que a buscarme ¿Chofer de qué? para que yo fuera, porque mi papá había muerto. Y yo le dije, embustero, embustero, eso no es verdad. Y empecé a llorar. Y entonces tu papá decía, vete, vete. Y decía, no, ya yo no quiero ir, porque él no me dejaba ir a ver a mi papá. Y eso fue lo más que me dolió. Cuando yo me divorcié, de tantas cosas malas que yo pasaba con él, eso fue lo que rebosó la copa. No me dejaba ir a ver a mi papá. Pero entonces no vivíamos en La Pastel porque papi no vivía en La Pastel. En el ensancho Sama. No, ya vivíamos en La Pastel cuando mi papá murió. El Sancho Sama estaba alquilada a unos policías. Y bien, la mantenían limpia, pagaban un policía a la familia. Me acuerdo que el del frente era un coronel, el del lado era un policía y al lado de nosotros vivía un sargento. No, En el Sancho Sama. en el Sancho Sama vivía, Al frente vivía un coronel, oh sí. que nosotros éramos Facundo. amigos. ¿Qué apellido era? ¿Y tú sabes que toda esa gente murieron jóvenes? Sí. ¿Qué apellido era él? Facundo, apellido Facundo. Ah, apellido Facundo. Doña Nenela, tan buena esa señora. Mami, es que no quiero Ya van a ser las 9. que me va a dar sueño. Van a ser las 9. Te va a empezar a brincar la pierna. Te va a empezar a brincar la pierna. Porque después que te la tomes tienes que esperar 1 hora. Entonces, ¿cómo fue que, dónde fue que estudió Fafo? En la capital. Pero, Él vivía en una pensión, mi papá se la pagaba. pero era ¿en cuál universidad? No me acuerdo. Mi papá no quería a nadie de mi familia en su casa. No quería a nadie. Entonces que iba a mi casa, él lo botaba. Votó a Angel, votó a esta grasita, votó a Chichi, votó a mi mamá. Es que tú dices que cuando lo visitaban.
ya vivían en Barahona. Ujú. Y cuando venían se quedaban 2 o 3 días. Mm. Sí, o sea, no los hospedaba, tú dices. No las hospedaba. No las hospedaba. Y Chichi, el pobre, no se quería despegar de mí. Manita, después que tú te casaste, nadie me ha cargado. Tenía 10 años, 10 años. los pies. Y yo con mi muchachote cargado. Rafaelito sí era odioso. Él tiene Parkinson. Pero bien odioso. Nunca me quería. Me pasaba por el lado. Y el viejo era odioso también. Él, bueno, con mi mamá, que era su esposa, sus hijos, sus amistades. Pero mi mamá cometió un error, lamentablemente. Al líder era su hermana y Fafo y yo éramos sobrinos. Eso fue lo que le dijo a Valén, el viejo. Total, uno decía el viejo, pero él nada más tenía 60 años cuando se casó con mi mamá. Mi mamá tenía 30. Bueno, llevaba 30 años. Para uno, cuando uno es pequeño, una persona de 60 para uno es un anciano. Para mí era un anciano. Sí, demasiado viejo. Un viejito. A él le dio aneurisma. Murió. Entonces cuando ayer se enfermó, que yo entonces vivía con Alida. Mi abuela, la mamá de mi mamá, ella fue la que se enteró de todo lo que me maltrataba Consuelo y Omega. Y me llevó para Barahona. Me llevó. Entonces mi mamá, yo no sabía, porque yo le hacía las cartas a mi mamá y Omega me las rompía. Entonces una carta no me la pudo romper, porque yo la hice en Moca, en casa de mi tía María y mi abuela que vivía con ella. Entonces yo le hice esa carta a mi mamá contándole todo y le llegó a mi mamá. Pero mi mamá creía que yo vivía como una princesa y me mandaba ropa de princesa. Todo precioso, todo fino. Pero la ropa te llegaba. ¿Ah? La ropa te llegaba. Sí, pues a ella no le servía. Fíjate, nunca me la rompió. Raro. La ropa no. Era el lápiz. Y las cartas. Pero fíjate. Todavía yo estoy viva. Tengo el privilegio más grande, que soy testigo de Jehová. Omega murió loca y Consuelo murió loca. Las dos murieron locas. Omega se desnudaba. Se bañaba en el río desnuda, con muchísimo hombre. Loca. Mi abuela, todo lo que tenía era caro, bueno, lo mejor. Ella tenía mucho dinero. Ella no sabía qué hacer con el dinero porque no había que comprar. Tú comprabas una sábana y duraba 100 años. Eso no se acababa. La casa de mi abuela tenía 50 años cuando yo era chiquita. Estaba pintada con una pintura alemana, 50 años. Y aquello se lavaba con cepillo y jabón. Y se enjuagaba
con paño. Y el piso era en roble. Todo era roble, que lo tumbaron en la finca. Y lo aserraron allí mismo. Tumbaron los árboles. Daban para la casa, porque quedaron montones. Y eso era mango, aguacate, cacao, café, cajuile, plátano, guineo, de todo, de todo. Y todo era sabroso. Si era guanábana eran de lo mejor, si eran unos tamarindos, qué cosa tan sabrosa, dulce, una cosa rica, guayaba, de todo, de todo, de todo. Yo me acuerdo. Todo era de calidad, porque allí no sembraban semillas malas. Pero fíjate que a pesar de que Omega y Consuelo eran como eran conmigo, yo nunca como que le tuve odio. Como que en el fondo yo las quería. No sé, es una ironía. Pero tú sabes, a mí no me salía a actuar contra ella lo mismo que ellas me hacían a mí. Nunca me salió, nunca. Sí, no eras vengativa. No eras vengativa. No. Después Omega se casó con Rubén Lara, de muy buena familia, pero era un tigre vago. Pero eso fue lo que le gustó. Omega era media potona. Acá rato tenía un novio. Papá Meme yo lo quería mucho, pero era una persona como indiferente. Como que él no se daba cuenta de nada. Estaba para allá en la finca, venía, comía, se acostaba. Bien ajeno de todo, inocente. Mi tío Fausto era tan bueno, vivía cerca. Mingo, que le decían Domingo. Ese era tan juguetón. Ese me tiraba para arriba. Ellos llegaban y de una vez me cargaban. Yo era flaquita, así. Me querían mucho. Todo el mundo, aparte de Omega y Consuelo, todo el mundo me quería mucho. Fabriciano tenía 11 hijos. Fausto tenía 3. Mingo no tuvo hijos. Eran 11 y 3, 15. Más Celeste, una que criaron donde mi tío Fausto. Eran 15. Y yo 16. Omega casi nunca participaba. A veces. Éramos 17 con Omega. Jugábamos al perro. Jugábamos echando carreras. Y todos esos jueguitos. Sí, juegos de muchachos. Que jugáramos la secundía. No. Después, cuando yo estaba más grande, yo decía, pero ¿por qué? Ella me explicó. Me dijo que como estábamos jugando varoncitos y hembras, íbamos y nos escondíamos y tú sabes, como una protección. Después mi tío Meme murió, mi tío Fausto. Él fue por la mañana
el doctor, hacerse un chequeo de rutina, no se sentía nada. El doctor lo chequeó, tenía su presión bien. Estás como coco. Por la noche estaba rancio. Se murió. Le dio un infarto a las 9 de la noche de ese mismo día. No sé por qué. Él se había tomado, creo, unos traguitos para que le subió la presión. Pero que lo encontraron bien, no sufría de la presión. Y lo habían chequeado por la mañana y estaba bien. ¿Cómo le subió de momento? Quizá, no sé, los traguitos quizá. Porque no era cerveza, debe haber sido ron de ese fuerte. Mi abuelo, el papá de mi papá, que se llamaba Froilán, Lalán. le decían Lalán. Lalán. Vázquez. Mi abuela no sabía que él bebía. Él se iba por la mañana a atender a los trabajadores. Empezaba a beber, se emborrachaba, se acostaba en de los ranchos esos, que había unos ranchos grandes, eso era un fresco. Ahí amarraban el tabaco, los maítos, todas las cosas las metían al rancho cuando había la cosecha. Y mi abuela no sabía nada, hasta que un día se enteró. Yo no sé cómo se enteró, no me acuerdo, porque ella me contaba. Mi abuela me contaba todos sus problemas de toda su vida. Siendo yo una niñita, ella me los contaba. Entonces, ella me dice que ella no sabía. Hasta que ella se dio cuenta, ella decía, ay, ¿por qué tuve que saberlo? Ay, ¿por qué tuve que saberlo? Ella se lamentaba. Dice que como ella lo supo, entonces ella decía, ¿por qué le dije que lo sabía? Ella no pensó. Él no fue más nada, más nunca a la finca, al campo, los trabajadores por su cuenta. Tuvo mi abuela que trepase en un caballo para ir a bregar la finca. Y él en una hamaca, meciéndose y bebiendo. Dice mi abuela, un día él me llama, Juana, y yo voy, me dice, ¿cuántos años de casado tenemos? Y ella le dice, Nino, mi papá, se llamaba Bernardino, es el mayor. Él tiene, no sé si 11 años, 12 años. Yo creo que ya como que hay cosas que se me han olvidado. Yo creo que era que él le dijo, 12 años de martirio tienes tú. Y ese día se murió. Sí. Una borrachera murió. Nadie sabe de qué. Ella no me dijo de qué murió. Murió con una borrachera. Pero nunca lo vio en México. 12 años de martirio tienes tú. Entonces mi abuela se tuvo que hacer cargo de todos esos muchachos machos. Eran 4. Entonces vino uno de la capital, una guitarrita,
un moreno, pero bien buen mozo, Lamberto. Ajá. Y conquistó a la viuda, pero él no quería a la viuda. Empezó a botar el dinero, empezó a vender tierra, y mi abuela dice, yo antes que me dejara en las ruinas le compré una finca allá en la loma. Lejos. Dice, yo lo maté. Ella se sentía culpable. Yo lo maté. Debía haber dejado que lo botara todo. Porque ella se sentía culpable. Ella se sentía como que ella lo mató. Pero allá se enamoró. Si tú ves una negrita coja, flaca, patiseca, pobrecita. Entonces tuvo con ella 2 hijos. Ramón, la señora se llamaba apellido Peñaló. Eso me suena. Ramón Peñaló. ¿Y cuál era había una hembra, me acuerdo. Yo creo que eran 2. Bueno, de Ramón me acuerdo. Porque él se quedó por allí cerca de mi abuela. Le dieron, creo que media tarea de terreno, le hizo un ranchito allí. Y se casó con Fresa, bien buena ella. Era de la colina. Ella era sobrina de mi abuela. De mi abuela que se casó con el Mustafa. Ella era Medina. Rosa Medina. Rosa Medina. Ella era familia de una gente bien high class de la capital, que eran apellido Mejía. Entonces se casó con Fresa, bien buena Fresa, que tuvo a Chacha. ¿Te acuerdas de Chacha? Ella estaba conmigo cuando vivíamos en La Pastel. Yo lo tenía. Yo nomás me acuerdo de tía Chela en La Pastel. Chacha, bien bonita ella. Yo me he cansado de Nuna buscando a ver si encontraba a Fresa y a Ramón Peñaló, se llamaba él, porque ni siquiera lo reconoció. Entonces, los Lamberto. Fresa era Medina. Fresa era Medina. Medina, ¿qué? ¿No te acuerdas el otro apellido? No. Ella era sobrina de mi abuela, de Rosa Medina, de la colina. Ellos se fueron para Nueva York, porque el mayor se llamaba José. Y estudió y se compró una motora, iba a su universidad en la motora y después fue para Nueva York. Entonces mandó a buscar a su papá, a su mamá y todos sus hermanos se los llevó. Yo más nunca supe de ellos, más nunca. Omega, la hija grande de Omega, que era bien buena, esa yo la crié. Esa cuando nació, yo era que le daba su leche, yo la tenía cargada todo el tiempo, la dormía, la acostaba, la levantaba, todo. Yo le hacía todo, Omega, nada. ¿Y esa era quién? Alfaquenia. Alfaquenia, me acuerdo de ese buena nombre. esa muchacha. No ha buscado en internet, no consigue. Ay, me gustaría verla. Porque uno no sabe con quién se casó. Si tiene el apellido del esposo, si tendrá internet, si no tendrá. Pero ese nombre, Alfaquenia, difícil que alguien más se llame igual. Pero dicen uno que encontró mucha Alfaquenia. Sí. Sí.
¿Qué edad tendría ella ahora entonces? Ella tendría ahora, yo la llevaría yo la llevaría como quizá como 15 años o menos. Ella tendrá como 75 y 10, 85. Ella debe tener ahora como 75 años. Pero yo la visualizo como la dejé de ver. Y Gisela. Gisela era media malita, pero conmigo no. Ella me quería mucho. Pero era media loca. Igual conmigo. Imagínate, Rubencito se dio un tiro en las sienes. Omega y Gisela se acostaban con el mejor amigo de él. Y él la encontró. Eran dos sinvergüenza. Y cuando le invitó al amigo a un sitio, se pudieron a tomarse unos traguitos y entonces discutieron el asunto y Rubencito lo mató y se mató él. Ellos vivían en una casa detrás de la pastel, alquilada. Me acuerdo de ella. ¿Y te acuerdas el día que te bebiste la trementina? ¿Te acuerdas? De eso estaba bajándole yo a Silvia. Pero de verdad tú hubieras tragado algo. Yo no me acuerdo. Te hubieras jugado. Pero llega ese muchacho con el periódico. ¿No era un cartero? No, él me llevaba el periódico todos los días. Oh. Y en ese momento, porque la muchacha estaba trapeando y él te vio cuando tú te embicaste la botella, se tiró por el balcón, te agarró, cerró la puerta y salió corriendo contigo y te llevó al médico que lo atendía a ustedes, que estaba por detrás de la casa mía. Era... Cuando a mí me llamaron al trabajo, cuando yo llegué, ya a ti te habían dado lavado de estómago y el muchacho allí contigo. Te digo, a mí todo, hubo un momento... ¿Y quién era ese? ¿No te acuerdas cómo se llamaba? El muchacho. Ya debe tener que como 80 años. Como 75. Era jovencito, muchachoncito. Pues debe tener como 70. Tenía como 15 o 16 años por ahí. 75, más o menos. ¿Y qué periódico era? ¿El Listín? No me acuerdo cómo se llamaba ese periódico de aquel tiempo. Estaba el Listín y el Caribe. Yo no leía periódico. Entonces había una iglesia católica por allí, era lo único que había. Y yo tenía ese deseo de tener una religión. Y cojo para la iglesia y allá sale el cura en su sermón y dice, porque las divorciadas son el diablo. Y yo me paré y fui al frente del cura y empecé a dar patadas allí. Le dije, el diablo es usted. Y di la vuelta y me fui. Más nunca. No volví. Las divorciadas son el diablo. Iglesia Qué atrevido, ¿eh? Iglesia allí cerca. Yo no me acuerdo. ¿Qué sabe el problema que uno tiene? Porque uno no se va a divorciar por gusto. Bastante duele uno tener que divorciarse. Yo no me acuerdo de una iglesia allí. No me acuerdo de una iglesia. Yo me acuerdo que quedaba
el hotel frente al malecón. Al lado era el San Luis Gonzaga, que era un colegio. Yo estuve ahí, ¿verdad? Tú estabas En el cruzando colegio. la Independencia, Sí. en un colegio. Y quedaba también para el malecón. Y Todos los días llegaba sin botones. peleaba. Era corre, corre, corre. Sí, pero Yo era te que... iba a buscar y ¿y dónde estará? Usted está por ahí corriendo. Pero era que me hacían burla. Que hacían burla. Y yo le daba a todo el mundo. A todo el que me hiciera burla. Y en ese tiempo había ya la burla. Sí, siempre ha existido eso. Sí. Pero cuando estaban donde la señora amiga mía, Josefina, Sí. Milagros María. El colegio. Colegio Ella Milagros sí, María, ella me igual acuerdo. la maestra Ella fue la que me enseñó a leer y escribir. yo alfabeticé a Nuna, a Héctor y a Xiomara. Y a ti te dije, pero déjame dejarle algo a la escuela. Yo me acuerdo de ella. Y te tardaron para que tú aprendieras a leer y escribir. Ella fue la que te enseñó. No, porque ellos no me enseñaban. No. Allí tú no aprendiste nada. Nada. En un colegio grande. Y aparentemente, No, pues la maestra no me quería. Me decía que me iba a meter en un cuartito con los ratones. ¿por qué? ¿No te acuerdas? ¿Por qué no te Que ella quería? me decía que me iba a meter en un cuartito con los ratones. Con los ratones. Y yo le hacía, bueno, Yo ¿y lo qué? hacía. ¿Y qué? Yo no le tengo miedo a los ratones. yo juego con los Yo le ratones. decía que tú no le tenías miedo a los Y ratones. di que cucaracha y cosas. Yo no le tengo miedo a la tengo miedo a cucaracha. eso. Sí, yo me acuerdo que ella no me daba lápices. ¿Te acuerdas que a todo el mundo le daba un lápiz? Ella no me daba a mí. Entonces, me acuerdo Qué discriminación. de la Josefina, era Milagro, era la hija. Y ella le puso el nombre al colegio, Milagros María. Me acuerdo que quedaba como en una calle Cerquita. después de la Alianza Francesa. Sí. Ella se quedaba conmigo hasta las 6 de la tarde. Y después que se terminaba, que se iba todo el mundo, ella se ponía a planchar y me ponía a leer el periódico. No me acuerdo de eso. Sí, por ella fue que yo aprendí bien. Era muy buena maestra. Ujú, Y los quería mucho todos. No me acuerdo de ella. Y de la hija también. La hija que sería como 5 años mayor que yo. Como 5 años más que tú. Sí, tenía como 5 años más que yo. ¿Y tú tenías? ¿Ah? ¿Cuánto? Que cuando eso, ella tenía 5 años más. ¿Cuánto tú tenías? Yo tenía cuando eso como 6 años, 7, No sé. 6 años. Sí, porque yo estaba en primer grado en el San Luis Gonzaga y no me pasaron. Entonces ella me cogió con primer grado y me pasó a segundo después. Ya. No perdiste el año por ella. No. Donde yo perdí un Porque año, allí ibas a repetir. donde yo perdí un año fue en Barahona, que me fui a mitad de curso y tuve un año por allá, me acuerdo, como un año, ¿verdad? Un año, 7 meses, 8 meses, con Alida. Ahí fue que yo no fui a la escuela, yo no me acuerdo haber ido. Y después que regresé, pues me quedé en el mismo grado. Entonces, cuando me fui para Puerto Rico, yo estaba un año atrasado. Pero no de clase, sino de curso. En vez de sexto, yo llegué a Puerto Rico de séptimo, de sexto. Sexto, séptimo. Ya. Yo estoy escribiendo unas cosas que después te las voy a dar para que las leas.
asombrar cuando las leo. Pero me da mucho trabajo escribir. Y la ortografía se me ha olvidado. Y como ya no tengo, como no escribo, entonces a veces por la madrugada me despierto y sentada en la mecedorita esa me pongo a escribir. No sé si lo va a entender.